vamos a presentar un tema. Quisimos armar este tema porque la realidad es que es un tema, aunque uno piensa que no es muy frecuente, sí es frecuente. Últimamente hay muchas lesiones de alta energía en las cuales nosotros nos topamos con lesiones multiligamentarias. Entonces decidimos ponerles más el título ¿Cómo afronto estas lesiones multiligamentarias? Quiero presentar al doctor David Figueroa. Él es de Chile, él es el past president del SLART. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, y va a estar también con nosotros el doctor Horacio Rivarola, que es el actual presidente de la AAA en la Argentina, la Asociación Argentina de Artroscopía. Es un honor para nosotros tenerlos a ustedes dos. Él va a presentar un caso clínico. Bueno, el honor es mío de haber sido invitado y convocado, y encima estar con un grande, no solamente de Chile, sino a nivel mundial, como es David, alguien que apreciamos mucho, queremos mucho y respetamos mucho. Y el objetivo también nuestro, como Asociación Argentina de Artroscopía, es sentirnos cada vez más cerca de la ABAMED. Sabemos que tenemos mucha amistad, nos une muchos colegas que han estado aquí en la Argentina, o colegas que nos empezamos a ver en muchos congresos. Esto sirva de lazo para que sepan que, estando tan cerca como realmente estamos geográficamente, que cada vez podamos compartir más estas actividades. El objetivo con ustedes es compartir un caso problema de actividad deportiva cotidiana, no tanto de lo de alta energía, de trauma de alta energía que vemos mucho. Nosotros trabajamos en una población bastante deportista, así que le vamos a presentar un caso de 26 años que juega al fútbol y que por un mecanismo indirecto, trabando, generó un varo y rotación con dolor e inestabilidad. El paciente juega de enganche en fútbol, viene a la consulta y refiere el dolor y la inestabilidad, el dolor en el complejo, digamos, externo de la rodilla, en la parte posterior, y el examen físico de ahí, a las 48 horas que se había revisado la lesión, fíjense cómo tiene esta inestabilidad en varo. Hacemos un mecanismo comparativo, esto es importante siempre. Fíjense cómo por ahí defiende un poquitito en el Lachman, pero tiene también un Lachman positivo. Y como estaba muy dolorido, no le hicimos tantas maniobras. Pedimos la resonancia magnética, sospechando una lesión del complejo póstero-externo, del ligamento cruzado anterior, y había alguna duda si había sido comprometido el cruzado posterior, y confirmamos por imágenes lo que clínicamente veíamos. Entonces nos encontramos en un paciente con una lesión mixta, había hecho una distensión mínima del complejo medial con líquido vecino al ligamento colateral medial, que estaba afectado completamente era el ligamento cruzado anterior. El posterior en estos cortes no estaba, por suerte estaba indemne. Y este ya es un examen físico del día de la intervención. Ahora vamos a hablar qué es lo que planearíamos. Fíjense cómo había cambiado ya la inestabilidad antero-posterior. El Lachman ya era 3 cruces. Fíjense cómo el varo en extensión y en 30 grados también es positivo. El complejo póstero-externo con el dual test, fíjense cómo tiene una rotación muy marcada. Y ahí estamos haciendo las maniobras de cajón y el locum test, demostrando que el cajón posterior tiene buen tope. Lo que predomina es el componente rotacional, y con la tendencia a un recurvatum. Cuando vemos que estos casos tienen mucho componente rotacional, fíjense cómo se va hacia el recurvatum. Entonces, las dudas o las preguntas que se nos hacen, que por ahí se pueden compartir con el panel, es, bueno, ¿cuál es el timing? Si lo opero ahora en agudo, a la semana o a los 10 días, si voy a operar las dos en un mismo tiempo, si voy a hacer el ligamento cruzado anterior y el complejo póstero externo, qué injertos elegiría, y si voy a hacer una técnica en el complejo póstero externo, si le veo lugar para hacer alguna reparación o si realmente planifico una reconstrucción. Así que por ahí estaría bueno contar qué es lo que hace cada uno en su medio para que tengan un aspecto de por ahí lo que se hace en Bolivia, lo que se hace en Chile y lo que hay una tendencia a hacer aquí en la Argentina, y después avanzamos por el caso, si les parece bien, Paul. Excelente, Horacio, perfecto. David, ustedes que si tienen ligamento cruzado anterior y complejo póstero externo, ¿habitualmente lo tratan en un mismo tiempo?
¿Les gustan las técnicas de reparación? Para ser francos, y cómo se llama con el panel, ha ido cambiando en el tiempo. Hemos ido virando al principio éramos muy conservadores y hacíamos primero todo lo que es externo, posterolateral o posteromedial, en este caso posterolateral, y después de un tiempo nos atrevíamos a reconstruir el pivote central, ya sea cruzado anterior o cruzado posterior. Hoy día, y viendo un poco lo que dice la literatura, hacemos una cosa un poco distinta. Primero enfrentamos, si es una lesión ligamento cruzado anterior más complejo posterolateral, muchas veces la enfrentamos en un solo tiempo. Obviamente que depende del paciente, depende de la disponibilidad de injerto, depende de varias características propias del momento. Y estamos más por la reconstrucción que por la reparación. A pesar de que les voy a mostrar un caso en el cual hicimos una reparación, pero más reconstrucción que reparación, porque la literatura nos ha ido avalando el hecho de que la reconstrucción tiene menos fallas que la reparación propiamente tal. Ahora, aquí hay que abordar un punto que lo vamos a ver en la presentación, y es que la reparación a veces sí está indicada cuando hay desinserciones de complejos ligamentosos dentro de las primeras 2 o 3 semanas máximo, ¿ya? Pero aún así la literatura va más por la reconstrucción que por la reparación, y nosotros vamos también en esa misma idea. Perfecto. Víctor Hugo o Paul, ustedes tienen posibilidad de elegir el injerto, que sea autólogo, que sea aloinjerto. ¿Cuál es la recomendación en Bolivia? Sí, tenemos la posibilidad de usar aloinjerto, y definitivamente cuando es agudo intentamos, como dice David, hacer una reparación, pero muchas veces terminamos haciendo algo mixto porque sabemos que las reparaciones muchas veces no funcionan. Eso nos dice la literatura ahora. Entonces, en algún caso, por ejemplo, hacemos una reconstrucción asociada a alguna reparación. Y tenemos la posibilidad de utilizar aloinjerto o autoinjerto, dependiendo de las características del paciente, la edad y todo aquello, de tal forma que lo hacemos además en un solo tiempo. Buenísimo. Víctor Hugo, ¿algún comentario o algo? ¿Te parece que avancemos con el caso? Está silenciado. Me parece que avanzamos. Bueno, la idea entonces es contarle que nosotros para el injerto del ligamento cruzado anterior en pacientes jóvenes activos y deportistas usamos el hueso tendón hueso, pero no con la técnica clásica, sino con la técnica de doble incisión que muchos han visto que nos gusta hacer para evitar la lesión de la rama infrapatelar del nervio safeno. Hicimos el estudio cadavérico, donde vimos que con esta doble incisión, que es muy anatómica, solamente en menos del 10% de los casos se daña estas ramas, y vamos a mostrarle entonces cuando entramos a la artroscopía, el compartimento medial estaba bien, con un buen menisco medial, una lesión completa del ligamento cruzado anterior, y cuando vamos al complejo lateral, vemos que se abre la rodilla, hay un drive-thru, donde yo puedo entrar muy fácilmente con mi artroscopio, y fíjense cómo se abre de forma inframeniscal y suprameniscal. A veces nos pasa que vemos y evaluamos cómo está el tendón del popliteo, que puede haber parte de remanente que tenga tensión, pero en estos grados, por ahí tan complejos, lo que planificamos es hacer una reconstrucción que además controle el componente rotacional. Y en este caso en particular elegimos la técnica de la Prade. Cuando hablamos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, lo hacemos con túneles anatómicos por portal anteromedial, y en este caso, perdón que se los voy a mostrar aquí, la idea es mostrarle cómo, si fuese una técnica transtibial monotúnel, fíjense dónde iría el taco de hueso, y lo que mostramos aquí, cómo uno tiene que acomodarlo en la posición del túnel que nos gusta, hacerlo de forma armónico, para que después podamos tener reconstrucciones que sean bien anatómicas, que respeten el footprint tibial y femoral. En algún caso, para evitar la colisión de túneles, que ahora vamos a hablar, y por ahí David va a hacer alguna mención después, es que antes de pasar el injerto a nivel femoral, hacemos nuestros túneles con las dos clavijitas a nivel del epicóndilo y de la fosa poplitea para evitar ese conflicto. Esto es lo que le estoy mostrando aquí. Habitualmente cuando hacemos la técnica mixta, como fue en este caso,
lo que hacemos es un abordaje en palo de hockey apenas un poquito más pequeño de lo que tiende a hacer el profesor Laprade, pero lo importante es tener un buen acceso. Nos ubicamos un poquito, digamos, proximal mínimamente sobre el epicóndilo lateral y después marcamos esos 18 milímetros para tener este espacio, para que no haya confluencia de túneles. Y es muy importante fijarse esto, que nosotros tenemos que tener en el plano coronal también estos 30 grados buscando hacia proximal para evitar lo que hablábamos antes, la confluencia de túneles, sobre todo cuando hay reconstrucciones asociadas del ligamento cruzado anterior o posterior. Cuando hacemos la técnica de Laprade, a lo injerto que más nos gusta es el de calcáneo Aquiles, porque con un Aquiles lo partimos en la mitad, hacemos 2 tacos de 9 y tenemos una longitud de por lo menos 20-22 centímetros. Entonces de esa forma nos ayuda a planificar toda nuestra reconstrucción. Que lo que tiene distinto de la técnica de Arciero es que obviamente estamos solidarizando la tibia con el peroné. Entonces, en estos casos, como el que les mostré, que tenemos mucho componente rotacional, nos gusta esta técnica, hacemos la fijación a nivel de ambos orificios, que fueron de 9 milímetros en el fémur con tornillos, y luego hacemos nuestra configuración de reconstrucción de todo el complejo, terminando nuestra fijación a nivel tibial, un poquito medial y proximal al tubérculo de Jerdí, en 60 grados para tener una buena reducción de la misma. Esto es como queda en nuestra reconstrucción. Ahora vamos a hablar algunos por ahí detalles de por ahí cómo hay que hacer este túnel a nivel del peroné, que lo que hacemos es entramos de lateral hacia medial, desde distal hacia proximal, para tener un buen trayecto. Es muy importante en el postoperatorio inmediato hacer este examen físico. Debemos controlar que nuestros pacientes, antes de entrar a quirófano, tenían la competencia del ciático popliteo externo. Si no lo tenía competente, dejarlo bien asentado en la historia clínica y controlarlo en el postoperatorio inmediato. A veces uno dice, pero ni lo vi, ni lo fui a reparar, o al revés, lo reparé, lo vi, no lo tocamos. Bueno, todo esto tiene que estar documentado porque estamos trabajando en una zona que es propicio a esto. Lo que nos llevó con el tiempo, y esto habla por ahí un poco de la evolución que hablaba David antes, y fíjense, David con mucha experiencia, antes, hace 20 años lo hacíamos en 2 tiempos, hoy la tendencia es hacerlo en un tiempo, y a veces si es que no tiene mucho complejo rotacional, lo que hacemos es la técnica de Arciero modificada, que también la pueden hacer por un mini abordaje, o el abordaje que les mostré antes, y lo van a ver perfecto. Nosotros hicimos una experiencia de hacerlo con 2 incisiones o hasta con 3 incisiones, y la realidad es que es una técnica que es muy amigable cuando uno se familiariza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el aspecto, por ejemplo, del cóndilo lateral, donde es sencillo hacer los 2 orificios. Acá es importante bajarlo bien todo por debajo de la fascia. En un principio empezamos haciendo estas 3 incisiones para hacer el túnel de antero-posterior. Fíjense que no trabajamos sobre el tubérculo de Jerdí. Esta técnica no es para la de Laprade, para la de Laprade le recomendaría la incisión previa. Y hoy lo que estamos haciendo es, cuando hacemos la Arciero modificada, trabajando con los amigos de Chile, en este caso con Gonza Ferrer, estamos compartiendo nuestras series y demostrando que para casos, sobre todo de lesiones multiligamentarias, donde nos tocan hacer reconstrucción del ligamento cruzado anterior y posterior, del complejo medial y posteromedial, y lateral y posterolateral, esta creemos que es una buena técnica. Pensando en esto uno dice, uy, pero no estarán jugando ahí medio al límite, y es una técnica que necesita un entrenamiento, que en este caso uno no va a buscar al nervio ciático popliteo externo, y que requiere de ser muy respetuoso del paso a paso. Si uno dijera también, ¿hay alguna otra técnica hasta menos invasiva que esta? Sí, sin duda, que es una descripta por los orientales, que es la artroscópica, pero la verdad que esa me parece para un grupo muy selecto y no sería nuestra primera recomendación. Este, por ejemplo, es el examen físico, después postoperatorio, cuando uno controla a los pacientes, cómo recuperan en los 4 a 5 meses. Estos son controles que hacemos previos a la vuelta al deporte, donde por ahí uno con pequeñas incisiones
lo que hace es reconstrucciones anatómicas, son reconstrucciones, no reparaciones, y que la verdad que devuelven buena estabilidad a los pacientes. Son mínimamente invasivas, no es que lo hacemos por la cosmesis, pero también tiene su razón de ser. Y esto también mostramos ahí cómo se controla también la caída posterior en este caso. Bueno, por último, y como me habían preguntado, este año hemos postergado, en virtud de cómo está afectando la pandemia a todo el mundo y a Latinoamérica, y lo hemos postergado a Argentina 2020, así que a todos nuestros hermanos, a nuestro profesor David Figueroa, a Paul y a Víctor Hugo con todo su equipo, los esperamos en Argentina para compartir la ciencia que tanto nos gusta con ustedes. Muchas gracias, Horacio. Si me permites, Víctor Hugo, mientras David va poniendo su pantalla, un par de preguntas. La primera, ¿buscas el nervio ciático habitualmente cuando haces un LaPrade? Uno, o una otra técnica. Y lo segundo, ¿cuál es tu indicación, tu parámetro para decir esta es más compleja, tiene una estabilidad mayor y por lo tanto le hago un LaPrade, o a esta le hago un Arciero? Sabemos que los resultados en ambas son las mismas. ¿Cómo defines esto? Estas dos preguntas quisiera para David también, empezamos contigo, para que nos orienten en esto. Son muy importantes las preguntas que tú has hecho, porque últimamente han salido trabajos que comparan Arciero y LaPrade con excelentes resultados clínicos con las dos técnicas. Entonces, en esos pacientes que son deportistas jóvenes, activos por ahí, deportistas de alto nivel y que tienen un gran componente rotacional, y ahí le damos mucha importancia al dual test, es donde por ahí elegimos hacer la LaPrade y no el Arciero. En un paciente de menor demanda y que no tiene tanto componente rotacional, sin lugar a duda, hoy estamos haciendo más Arciero que LaPrade. Y en relación al nervio, si buscamos al nervio ciático popliteo externo, la verdad que para ser sinceros, antes por escuela lo buscábamos. Hoy cada vez menos. En las mini invasivas, nunca, porque está contraindicado hacerlo. Y en la LaPrade, la verdad que en las últimas cirugías, te diría de los últimos 3 años, tampoco lo buscamos de forma rutinaria. Esto es dispar, porque si uno habla con el profesor, digamos, LaPrade, él lo hace rutinario y lo busca y lo deja ahí y lo mira. Pero nosotros hemos visto algunos casos que solamente por hacer la famosa reparación de pasarle una gomita y tenerlo reparado, han tenido algún compromiso, digamos, sensitivo motor. Hoy nosotros, nuestra recomendación es no, pero bueno, sabemos que vamos en contra de muchos profesores. No, esto es muy variable, sí. David, ¿qué puedes decirnos sobre esto antes de que empieces tu tema? Sí, es más o menos la misma conducta, pero yo siempre voy a buscar el nervio, me doy 5 minutos, busco el nervio, lo aíslo, lo dejo identificado y después sigo la cirugía con toda tranquilidad. Nunca he dejado de hacerlo. Segundo, en el 90% de los casos uso la técnica anatómica de LaPrade. Es lo que me gusta, es lo que nos ha dado buenos resultados. Hemos modificado la técnica haciendo un solo, les voy a mostrar algún caso, haciendo un solo tarugo a nivel condilar, femoral. Y en cuanto a Arciero, creo que Arciero controla muy bien la inestabilidad lateral, pero no controla bien la inestabilidad rotacional. A pesar de que hay, como decía Tacho, hay estudios que muestran, comparativos, que muestran más o menos buenos resultados y resultados muy similares, pero en un paciente que tiene mucha inestabilidad posterolateral, el complejo arcuato, el complejo popliteo fibular no lo controla bien el Arciero, así que yo prefiero un LaPrade. Por eso, la mayoría de los casos, yo diría 90% yo uso LaPrade. Es importante, creo, recalcar la forma del túnel en el peroné. ¿Qué oblicuidad le das al momento de hacer el túnel en el peroné cuando haces una reconstrucción de esquina posterolateral, Horacio? Nosotros lo que hacemos es que le damos, la verdad, bastante oblicuidad al mismo, porque si uno lo hace muy horizontal, queda un túnel corto. Entonces, por lo menos tenemos entre 45 y 60 grados, vamos desde lateral hacia medial y vamos buscando como si fuese la apófisis estiloides, que sea, digamos, medial a esa apófisis estiloides para que tenga un trayecto de por lo menos 30 milímetros. Eso es muy importante
hay que colocar el dedo en la parte posterior donde colocamos nuestra clavija, el dedo con protección para evitar el daño, pero tener un buen ángulo. Antes había algunos túneles que eran muy horizontales, muy cortos, y hacían dos cosas: túnel corto y fractura de cuello de peroné. Bueno, es un hombre de 20 años sano, caía con un golpe directo contra una roca en nieve, no suelta la fijación, hace rotación externa y llega con una luxación posterior de rodilla derecha, lo trasladan en helicóptero al servicio de urgencia, llega con esas heridas al servicio de urgencia. Obviamente que lo primero que hicimos fue una reducción, hay exposición ósea del tendón rotuliano, y esa fractura avulsiva del mecanismo extensor ya está reducido. Lo mandamos inmediatamente a hacer un angio escáner para ver si había lesión vascular y ver cómo seguíamos. El angio-TAC mostró que no había lesión vascular, y ustedes ven la fractura avulsiva. ¿Se ve bien ahora las imágenes? Perfecto. Perfecto. Ya. Muy bien, Ustedes ven la Federico. imagen avulsiva del tendón rotuliano. O sea, este niño presentó una luxación de rodilla con una rotura expuesta del mecanismo extensor. Lo primero que hicimos fue un aseo quirúrgico a las 2 horas de ingreso. La avulsión, hicimos una resección del polo distal y una reinserción de esa manera con 3 suturas de fiberwire, puntos transóseos. Y no quisimos hacer nada sobre la luxación de rodilla, pensando en que esto podía infectarse, y la idea era tratarlo como una fractura expuesta. De modo que a las 24 horas hicimos una resonancia magnética que muestra ustedes ven un gran edema en la zona posterolateral, una lesión importante del complejo posterolateral, pero además una lesión por lo menos grado 3 del complejo medial y posteromedial, y el pivote central cruzado anterior y cruzado posterior completamente lesionado. Esto es lo que llamamos una lesión ligamentosa. Esperamos un tiempo prudente, fuimos a hacer un abordaje posterolateral. Ustedes ven ahí está el nervio identificado con un Penrose en este caso. Así es como me gusta a mí, dejarlo siempre, y siempre, como decía un profesor antiguo mío, siempre mirando al enemigo cuando hacemos el trabajo. Y aquí lo que hablábamos con Tacho recién, y en cuanto a la reparación o reconstrucción. Este niño lleva 18 días de evolución y tiene una avulsión del tendón conjunto. Eso es lo que tenía en realidad. Y decidimos, a pesar de que ya lleva 18 días, hacer una reinserción del tendón con un par de anclas. Y tenía también una desinserción en el yerdí de la banda iliotibial, una desinserción parcial. Entonces le puse un ancla a la zona del yerdí, un ancla a la cabeza del peroné, y reinsertamos en las estructuras haciendo una técnica reparativa. 3 meses después de la primera cirugía hicimos la segunda cirugía, reconstrucción LSA y LSP en un solo tiempo. Para ello usamos tendón de Aquiles para LSP y al injerto de tendón rotuliano para ligamento cruzado anterior. Este es el paciente 6 meses postoperado. La verdad es que lo único que quería era volver a la actividad deportiva. Estos videos no sé por qué no se cargaron, pero no importa. Este es el examen de resonancia magnética, prácticamente al año de evolución. Ustedes ven el ligamento cruzado anterior. Quizás yo criticaría un poco vertical hoy día, no es lo que estamos precisamente tratando de hacer hoy día, pero controla bastante bien la estabilidad anteroposterior, y el cruzado posterior con buena integración también. Esta es la imagen, ustedes ven el gran engrosamiento del tendón patelar por el proceso cicatricial después de ambas cirugías. Y esto es lo que abajo, ese puntito es el paciente, al año y medio esquiando en los Alpes y haciendo nuevamente sus piruetas. ¿Se alcanza a ver, cierto? Sí, bueno, se ve. Este volvió al año con el ligamento cruzado anterior de la otra rodilla roto, y tuve que hacer una reconstrucción primaria, pero
volvió a competir y sigue compitiendo. Un caso complejo que después podemos discutir algunas cosas de ese caso. En cuanto, vamos a hacer una revisión de este cuento de las lesiones multiligamentosas. La anatomía, todos saben que hay 4 complejos importantes, el pivote central, el complejo medial y posterolateral, los estabilizadores, cada uno del punto de vista biomecánico va a contribuir a ser un restrictor primario o un restrictor secundario de la estabilidad. No voy a ahondar esto, creo que tiene que ser conocido. En cuanto a qué se define como multiligamentosa, porque uno piensa lesión multiligamentosa e inmediatamente da la idea de que estamos frente a una luxación de rodilla. No siempre es una luxación de rodilla. El término multiligamentoso se refiere esencialmente a 2 de las 4 estructuras principales involucradas. Y muchas veces se usan indistintamente luxación para hablar de multiligamentoso, pero hay un pequeño error semántico al respecto, porque una lesión del ligamento cruzado anterior con una lesión del complejo medial es una lesión multiligamentosa también, y claramente no es una luxación. Complejo, hablamos de una lesión compleja cuando compromete el pivote central. Y eso sí es definitorio de luxación de rodilla. Cuando está comprometido el pivote central, cruzado anterior y posterior, sí estamos en una luxación de rodilla. Hay distintos patterns de luxación. Aquí nuevamente les puse el ejemplo de ese paciente. El examen clínico para mi gusto es fundamental al momento de definir los complejos comprometidos. Aquí ustedes ven a la izquierda en el video un complejo medial y probablemente posteromedial. Miren la cantidad de apertura que tiene el paciente cuando uno aplica un poco de estrés en valgo prácticamente en 0 grados. Arriba el cajón posterior y abajo una inestabilidad más bien rotacional. Miren la cantidad de rotación externa que logra ese paciente con las maniobras de rotación, y no solamente eso, sino que además un cajón posterior. Arriba ustedes ven inestabilidades posterolaterales en extensión, aplicación de estrés varo, y abajo este test que nos da mucha información en 30 grados. Miren ustedes la rotación en relación a la otra extremidad, y en 90 grados más bien para ligamento cruzado posterior. Ustedes ven el SAC test también, y otros test que hablan de rotación. Obviamente aquí bajo anestesia el paciente se deja examinar. Muchas veces tenemos ese problema en la consulta médica, que el paciente no se deja examinar bien, o está con edema, está con inflamación, o está con derrame, y nos quedamos con dudas. Este es un paciente re interesante porque es un paciente que tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior, fue operado del ligamento cruzado anterior, pero continúa con inestabilidad. ¿Y qué es lo que pasó? Nadie se fijó que tenía el complejo medial y posteromedial roto, y en este paciente lo que hicimos fue solamente una reconstrucción del complejo medial, y tuvimos que hacer también una revisión del ligamento cruzado anterior. Las estructuras neurovasculares están en riesgo y también hay que examinarlas. El vascular llega a un 32% promedio, pero en algunas casuísticas se habla de 64%, y el nervio también oscila alrededor del 30%, el promedio es 22%, pero llega hasta más de un 35%, de modo que, ojo con estas lesiones, lesiones multiligamentosas, siempre tienen que traernos al recuerdo la presencia de una lesión neurovascular. La clasificación de la luxación está basada esencialmente en la fuerza y hacia dónde va la tibia, y las luxaciones anteriores son más frecuentes que las posteriores. Y aquí traje a mi amigo Bob Scan, que conocido por todos, quien desarrolló esta clasificación hace muchos años atrás, hace prácticamente 20 años atrás, y que sigue activa hasta hoy día. Se agregó el KD5, que habla de luxación más fracturas, y se agregan las letras C y N cuando hay daño vascular o daño neural asociado. Pero es la clasificación que usamos hoy día, y ¿cómo se llama? Que sigue, como les decía, activa en nuestro medio.
Evaluación siempre como un paciente politraumatizado, porque hay otras cosas que vienen acompañando a estos pacientes. El estudio de imágenes, a mi modo de ver, los pacientes con lesiones ligamentosas múltiples, como les decía, están en riesgo de lesiones neurovasculares y muchas veces hay que hacer estudios de angio-TAC antes de partir con un tratamiento quirúrgico. Hay una forma fácil de evaluar el sistema arterial y es el índice tobillo-brazo. Las radiografías de estrés también sirven. Este es un trabajo que publicamos recientemente en la revista Gisacos. La idea era hacer o tratar de hacer un algoritmo nuevo de manejo de las lesiones ligamentosas del complejo medial, porque es una zona controvertida, es una zona oscura, nadie se ha metido mucho en esto. Ustedes ven en radiografías de estrés del complejo medial, en general, si hay una separación de 3.2 milímetros, habla de una rotura del complejo superficial, pero diferencias de 9.8 milímetros en promedio o más que eso, hablan ya de estructuras mediales posteriores y del complejo oblicuo posterior. Las radiografías de telos o radiografías de estrés con la rodilla doblada, hablan de laxitud posterior y pueden ser un buen elemento diagnóstico, especialmente en lesiones crónicas del complejo posterior. Aquí se describe, este es un trabajo de Gilbert Moche de Noruega, que muestra cómo se hace el tratamiento tal. Esta es la referencia, después se las puedo dar. El uso de ecodoppler hoy día reemplazado por el angio-TAC en general, y obviamente la resonancia magnética que nos ayuda en el diagnóstico de estas lesiones. La reducción, cuando estamos frente a una lesión ligamentosa múltiple con pivote central, la reducción es lo primero que uno debe hacer en el paciente, y obviamente descartar después la lesión vascular y neurológica. Obviamente que el enfrentamiento de estas lesiones es compleja y desafiante. Un buen examen físico, resonancia magnética, como les decía, radiografías de estrés, angiografía, índice tobillo-brazo, etc. Tener en cuenta lesiones concomitantes que siempre están presentes en estos casos. En general son de tratamiento quirúrgicas todas. Vamos a ver si alcanzamos un poco el protocolo de rehabilitación. Y en general se pueden lograr buenos resultados en estos pacientes. La única indicación quirúrgica de urgencia es una irreductibilidad en un paciente que ha tenido una luxación de rodilla. Y en cuanto al tratamiento definitivo, aunque ustedes no lo crean, en un tiempo se habló de tratar con yeso y con inmovilizaciones estas lesiones. Y inicialmente se hablaba de buenos resultados, no obstante, las rodillas tratadas conservadoramente al principio eran más rígidas, y en el mediano y largo plazo eran más inestables, volvían a ser inestables. Por eso que hoy día prácticamente se ha dejado de utilizar el tratamiento conservador. Y hay varios estudios que comparan el tratamiento conservador con el tratamiento quirúrgico y avalan el tratamiento quirúrgico, y no los voy a aburrir con eso porque hay muchos estudios que avalan el tratamiento quirúrgico. Retorno al trabajo, retorno a deporte, rango de movilidad, pérdida de flexión, son mejores en el tratamiento quirúrgico. Lo que hablábamos inicialmente, reparación versus reconstrucción. Hoy día todos los estudios de metaanálisis favorecen la reparación versus la reconstrucción versus la reparación en retorno al trabajo, en retorno deportivo, en outcomes funcionales. Entonces, hay muchos estudios que reportan la idea, primero, del manejo quirúrgico de la lesión multiligamentosa y segundo, del tratamiento reconstructivo por sobre el reparativo. Un par de conceptos quirúrgicos antes de ir un poco más al detalle. Primero, evitar la confluencia de los túneles. La convergencia aumenta el riesgo de falla de la reconstrucción, pone en daño potencial a los injertos y a los dispositivos de fijación, y al no tener una reserva adecuada de tejido óseo entre los injertos, de modo que este es un tema que nos debe preocupar. El doctor Moache, que estuvo con nosotros haciendo un Traveling Fellowship por Sudamérica, a lo mejor varios de ustedes lo conocieron, él publicó con el grupo de la Prada y de Chala
un trabajo re interesante que habla sobre el enfrentamiento a las lesiones multiligamentosas. El otro que ha trabajado también harto en esto es el grupo de Gelber de España. Y ustedes ven, hay una tasa de convergencia del túnel de alrededor del 70% cuando uno hace el ligamento oblicuo posterior y el túnel del ligamento cruzado posterior en la tibia. Los túneles deben apuntar en general 15 milímetros medial al tubérculo Ayerdi para reducir el riesgo de confluencia en estos casos. Y para el detalle de cada túnel lo pueden leer el artículo directo de Motche. Este es un estudio también, ¿cómo se llama?, en reconstrucción de ligamento cruzado posterior, en que ven que la confluencia de los es alta. Si angulamos de 35 a 40 grados en el plano axial y 0 grados en el paracoronal, vamos a tener más seguridad y vamos a evitar la convergencia. Y al apuntar el túnel hacia el ligamento colateral medial superficial en 40 grados, en planos axial y coronal, y el polo en 20 grados, vamos a evitar la convergencia con el cruzado posterior. Ellos hablan de doble as porque hacen doble as. Yo, la verdad, el cruzado posterior lo reemplazo con un solo as, privilegiando el as anterolateral. Gelber en general habla más genéricamente de angulaciones de 30 grados en el plano axial y coronal que reducen el riesgo de convergencia en estos casos. Lo otro importante es el orden de tensión. ¿Cómo vamos a tensionar las estructuras ligamentosas reconstruidas? Es un tema de debate, no obstante, hay varios estudios biomecánicos que avalan comenzar por el ligamento cruzado posterior para restaurar el pivote central y la tibia luxada hacia atrás, seguido del cruzado anterior en extensión, así garantizamos el pivote central, después la esquina posterolateral y finalmente la esquina posteromedial. ¿Cuáles son mis preferencias? Fijar el ligamento cruzado posterior, como les decía, yo reconstruyo esencialmente monobanda anterolateral a 90 grados, hago un cajón anterior, restablezco la luxación tibial a lo normal, después me voy al ligamento colateral lateral o estructuras laterales a 20 a 30 grados de flexión de rodilla, con una ligera fuerza en valgo. Después seguimos por las estructuras del complejo posterolateral a 60 grados de flexión y rotación neutra, y finalmente el ligamento cruzado anterior cerca de la extensión completa, y si tenemos esquina posteromedial también la hacemos cerca de la extensión. Como les decía, de las indicaciones quirúrgicas ya sabemos que el tratamiento conservador es pobre y que la reconstrucción está más avalada que la reparación. ¿En qué momento? En agudo hablamos en general de cirugías entre el día 1 y día 21. La mayoría no hacemos cirugía el día 1, vamos más hacia la segunda, hacia la tercera semana. Palmer hablaba de la regla de oro, ojalá agudo dentro de los primeros 14 a 21 días, pero cuando tenga las condiciones óptimas. Estos son pacientes que hay que operar en el servicio de urgencia una vez que llegan, hay que operarlos de día, con todos los implementos, un gran instrumental quirúrgico, ojalá con aloinjertos. Los resultados, los agudos son mejor que los crónicos. El agudo sin duda aumenta la incidencia de rigidez y el crónico aumenta la incidencia de laxitud. Hay que discutirlo con el paciente. Reparación o reconstrucción, a pesar de que sabemos que la reconstrucción está mejor avalada hoy día, tenemos que estar preparados también para la reparación, como el caso que les mostré al principio. Aquí, y ahí tengo una pequeña discordancia con mi amigo Tacho. Yo soy más quirúrgico, no sé si me gusta más la sangre, pero me gustan cirugías abiertas en que puedas ver, tocar y evaluar todo rápidamente. Me gusta ver el nervio siempre, y eso implica una disección de 5 minutos más. No me gustan las técnicas mínimamente invasivas para estos casos. Tenemos que tener selección de injerto. Yo la otra vez discutía con algunos cirujanos que no tienen acceso a los injertos, y la verdad me cuesta imaginarme qué haría con un paciente con una lesión multiligamentosa sin tener a los injertos, y eso puede ser un tema de discusión después.
Algunas consideraciones del complejo medial más ligamento cruzado anterior, como les decía, es una lesión multiligamentosa también. Cuando yo personalmente hago una cirugía al mismo tiempo de complejo medial con ligamento cruzado anterior, porque aquí hay toda una controversia. Muchos dicen, deje el complejo medial tranquilo, que en algún momento se va a estabilizar. Yo estoy de acuerdo en gran parte con eso, pero en los pacientes que tienen un AMRI, una inestabilidad medial rotatoria interna, en esos pacientes yo trato de hacer la reconstrucción en un tiempo y rápidamente, sin esperar los procesos de cicatrización del complejo medial. Estas son recomendaciones generales. Las lesiones abiertas requieren cirugía primaria de las estructuras comprometidas, eso no hay nada que hacer. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, yo personalmente tengo que hablar de lo que me gusta a mí. Como lo dije antes, me gusta la técnica anatómica, soy un poco fan de lo que hace la PRAD, a pesar de que nosotros hemos cambiado. Aquí usamos un punto intermedio y usamos un solo túnel a nivel femoral, cosa que me ayuda también con la confluencia de túneles. El resto lo reconstruimos igual con 2 haces, tratando de reconstruir el complejo lateral y el complejo popliteo fibular. En el medial también uso técnica de la PRAD con 2 fascículos, uno que reconstruye el colateral medial superficial y otro que reconstruye el complejo oblicuo posterior. Este es un paciente con una gran lesión lateral. Ustedes ven prácticamente el menisco está extruido, cruzado anterior, cruzado posterior. Un abordaje importante, ustedes ven la destrucción completa, ahí está el nervio. En este paciente usamos un tendón de Aquiles, hacemos un split del tendón de Aquiles, y uno de esos va a reconstruir la zona popliteofibular y el otro va a la reconstrucción del colateral lateral. Y en un segundo tiempo hacemos la cirugía artroscópica de reconstrucción de cruzado anterior y cruzado posterior. Algunas claves para la selección de pacientes. Hablamos de multiligamentoso, ya dije, cuando hay más de un ligamento involucrado, mayor, cruzado anterior, posterior, complejo medial, posterolateral. La mayoría son pacientes activos sin comorbilidades mayores, pero hay que pensar que vamos a enfrentarnos también a pacientes con algunas lesiones de politraumatismo. Hay que evaluar detalladamente todas las lesiones, no solamente las del complejo ligamentoso. Estos pacientes tienen también lesiones meniscales, lesiones condrales. Los pacientes obesos tienen mayores tasas de complicaciones y de rotura de estas lesiones. Y retrasar la cirugía en pacientes con lesiones vasculares. En cuanto al posicionamiento, es importante que el paciente se coloque para permitir una flexión y extensión completa de la rodilla. El injerto, tenemos que asegurar, como les decía, la disponibilidad de injertos para realizarlos, y habitualmente yo particularmente comienzo por las estructuras mediales laterales primero, ya que la extravasación de líquidos de la artroscopía puede afectar la visualización posterior de estas. Los túneles los ubicamos en huella anatómica y en zona anatómica. Todas las posiciones y orientaciones de los túneles se planifican para evitar la convergencia, como les decía. Algunos datos de túnel popliteo, donde tiene que estar, etcétera, pero no vamos a ir al detalle de la técnica quirúrgica. Los bordes de los túneles es importante que sean lisos para evitar que dañe el injerto en su pasada. La fijación ya vimos que tiene que ser una fijación secuencial. Yo primero tenso el cruzado posterior, después la esquina posterolateral, luego el cruzado anterior y finalmente el complejo medial. Y en la rehabilitación, proteger el rango de movimiento precozmente es importante. Hacer un trabajo periódico de carga de peso progresivo, activar el cuádriceps y la movilidad de la rótula, y hablar con el paciente, porque la rehabilitación de una lesión multiligamentosa lleva por lo menos entre 9 a 12 meses. Gracias. Muchas gracias, doctor Figueroa. La verdad que bastante completa su charla. Deja todo bastante claro desde la cirugía hasta la rehabilitación. Una consulta para los dos
para los dos panelistas. Teniendo en cuenta que nosotros siempre tenemos que reproducir el footprint, ya sea en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y en la reconstrucción del ligamento cruzado posterior, me viene la pregunta a la cabeza por lo que usted explicaba, que solamente hace la técnica de la Prada de la reconstrucción posterolateral con un solo túnel. Reproduciendo el footprint del cruzado anterior y del posterior, nosotros tenemos bastante estabilidad rotacional también. Yo particularmente por una cuestión de, no hago mucho este tipo de lesiones porque la realidad es que a mí no me llega mucho, pero cuando he tenido la suerte de verla y hacer un par, he hecho solamente con un túnel la técnica de la Prada y no me quedó, no me quedó muy inestable rotacionalmente. Pienso yo que por la reproducción del footprint específico de los cruzados. ¿Qué opinas acerca de eso? Cuando dices que haces la técnica de la Pratt con un solo túnel, ¿te refieres al túnel condilar, al túnel femoral? Sí, al túnel condilar, sí. Sí, yo hago lo mismo, yo hago exactamente lo mismo, pero no dejo de abajo de hacer el split y hacer una cosa diferenciada para el complejo lateral y el complejo posterolateral, o sea, popliteo fibular y popliteo. Yo creo que la estabilidad rotacional está dada esencialmente por el popliteo y por el popliteo fibular especialmente. Entonces, da lo mismo, y por eso que nosotros dejamos de hacer dos túneles a nivel femoral, porque son dos probables confluencias más y riesgos más. Dejamos de hacer eso porque vimos que no hay diferencias desde el punto de vista, por lo menos clínica. Y si Arciero tiene una técnica, y Larsson tiene una técnica simple, que ya tienen algunas muestras biomecánicas que controlan también estabilidad rotacional, ¿por qué no hacer un solo túnel a nivel femoral? Yo estoy de acuerdo contigo, un solo túnel a nivel femoral. Y yo coincido con lo que dice David, me parece que es un concepto que ha venido como para instaurarse un poquito más, el de un túnel femoral y evitar la coalición, que ya ven que está presente hasta en un 70%. Quiero resaltar que David tiene muchísima experiencia y él lo muestra con una resolución de muchos años de experiencia, pero estos son casos muy graves y los pacientes deben saber de eso, que necesitan de una perfecta planificación y necesitan también de una buena rehabilitación. Lo que sí, que nos gustaría hacer un comentario, es que a veces uno dice, uy, me parece que tiene un poco de complejo póstero-externo, pero yo hoy le hago una Lemer y le hago un anterolateral. No, son cosas distintas, no comparemos peras con manzanas. Una cosa es el componente de pivot rotacional y otra es la lesión de complejo posterolateral. Cada uno, como bien decimos, como un menú a la carta. David nos mostró, la verdad que en una clase magistral, de cómo es esa hoja de ruta. Y fíjense que no habló del anterolateral ligament y no habló de la Lemer modificada. Dejemos esas cirugías para la indicación que tienen. Sí, creo que es importante que lo aclares porque mucha gente puede, por lo menos que no tenga experiencia, confundir un anterolateral con una esquina posterolateral, que son absolutamente diferentes. De hecho, en una inestabilidad multiligamentosa no cabe el tema de hacer un anterolateral en términos iniciales, ¿verdad? David, tú te modificas, haces un túnel femoral en el cóndilo, pero igual utilizas un tornillo y esto es importante porque muchas veces... Paul, Hola, David. ¿qué es lo que hacemos? Sí, no, te Te preguntaba escucho. algo. Tú haces un túnel femoral, está perfecto, pero en el peroné colocas siempre un tornillo también al injerto, ¿verdad? Eso es importante tal vez recalcarlo porque mucha gente... Por eso, Paul, perdona que te interrumpa, quería mostrarte un caso, quería mostrarles un caso, porque ahí va a estar bien ejemplificado todo lo que hacemos. Perfecto, adelante, no te entendí, adelante. Ya, vamos rápido, para no hacer más tiempo. Este es un paciente de 23 años que se cae en motocicleta, en moto, un tiempo atrás, tuvo una fractura expuesta del tercio medio de la pierna y una lesión multiligamentaria de rodilla, rotura del cruzado posterior y esquina posterolateral. Se hizo la primera etapa del aseo, la fijación ósea, y se dejó como segunda etapa la lesión multiligamentosa.
Obviamente que no tiene resonancia porque tiene gran cantidad de tornillos y pernos y cosas que le ponen la gente de trauma en las tibias. Y ahí se ve el ligamento cruzado anterior que está presente. No obstante, el posterior tiene una lesión ahí importante. No es fácil interpretar estos arthrotac de rodilla. Y este es el paciente entrando a pabellón. Ustedes ven un SAC test positivo y mucha inestabilidad rotacional. ¿Qué es lo que hicimos? Un abordaje lateral. Ahí van a ver, aquí está el nervio como me gusta a mí buscarlo y dejarlo puesto. Aquí se ve el tendón del bíceps, tendón conjunto y el tracto iliotibial arriba. La neurolisis, la liberación en realidad no es neurolisis. Identificamos la parte distal del ligamento colateral lateral, lo fijamos con sutura y lo traccionamos para a nivel proximal poder ver dónde está el footprint adecuado. Aquí hicimos una artroscopía después de hacer ese abordaje inmediatamente para ver si habían lesiones locales de menisco. Alguien está preparando el tendón de Aquiles, ustedes ven bastante grande y permite una pastilla ósea de 9, 10, 11 si es necesario. Hicimos el segundo, aquí va muy rapidito con la artroscopía. Mientras me están preparando el injerto, ahí está el ligamento cruzado anterior, se ve laxo obviamente porque el cruzado posterior no está presente, queda solamente esa banda muy inestable que no es funcional. Ahí preparamos el footprint femoral del ligamento cruzado posterior, hacemos un abordaje posterolateral siempre que es necesario para la evaluación del footprint femoral. A mí me gusta usar este sistema retrodrill para hacer el túnel femoral, es mucho más práctico y tiene menos posibilidad de daño a las estructuras posteriores. Ahí está haciendo el túnel del femoral. Hacemos el paso de la sutura de fémur y el túnel. Aquí estamos haciendo el túnel, femoral. También con técnica fuera adentro. Aquí no uso retrodrill, sino que uso una técnica directa fuera adentro. No tiene sentido usar retrodrill. Se puede también, pero no tiene ningún sentido. Y vamos a reconstruir esencialmente la banda anterolateral del cruzado posterior. Dejo pasar el injerto del cruzado posterior y lo voy a fijar una vez que ya tenga lista gran parte de mi reconstrucción de la esquina posterolateral. Hacemos la tunelización y la fijación de la esquina posterolateral. Aquí hago el túnel a nivel femoral primero, a nivel condilar. Uso un solo túnel, como les decía. Estamos haciendo el túnel. Ahí está preparado la pastilla, se preparó con 10 milímetros. Ahí está pasando la pastilla. Me imagino que es lo mismo que están haciendo ustedes hoy día. Y la fijo con un tornillo interferencial. Y me quedan ese doble split. Ahí está fija la pastilla. Y vamos a reparación del tubérculo Yardi anterior, y por sobre la meseta hacemos el túnel con esta guía. A mí me gusta usar esta guía, esta es una guía Artrex, pero hay otras empresas que también tienen guía para precisamente salir en un punto a 1 centímetro bajo la meseta tibial posterior, porque si uno usa una guía adecuada puede salir en cualquier parte y puede dañar también estructuras posteriores. Hacemos un brocado de 10 milímetros y van a pasar 2 injertos. Dejamos pasar la sutura. Y aquí, no sé si se alcanza a ver, estamos pasando la pastilla de abajo de la bandilotibial.
y en la fíbula, aquí estamos colocando el tornillo, un tornillo fibular siempre. Ese tornillo fibular es re importante porque le da atención al colateral, al supuesto colateral lateral, y además permite que actúe un injerto local ahí como el popliteo fibular, que es un estabilizador en rotación, así que es re importante que tenga una fijación ahí con un tornillo. Esta es la posición. Yo creo que es suficiente, porque el resto son fijaciones nomás. Era para mostrarte dónde coloco el tornillo en la zona fibular, cómo se coloca y la importancia que tiene en controlar, en darle control al popliteo fibular ahí. Perfecto, esa era la pregunta, precisamente ese tornillo es muy importante para ir. Un poco larga la respuesta. Sí, quedó claro que hay que fijarlo. Excelente. Ahora David, no sé cómo lo hace Horacio, nosotros utilizamos la guía para hacer el retrodrill, porque utilizamos un tie rod para fijar el cruzado posterior, que nos parece más fácil y más sencillo. No sé si hacen lo mismo o alguna vez lo hicieron. Y nos evitamos otra incisión en la parte medial de la rodilla. No sé, Horacio, si lo haces así, ¿cómo lo haces tú? Sí, son variantes. La verdad que hoy tener la técnica de retrodrill o por ahí usar un flip cutter para la tunelización, y es un cuidado más, es un cinturón más, es una precaución más. Mucho tiene que ver a veces los costos, porque si uno lo pudiese tener en forma rutinaria, sin duda lo usaríamos, pero cuando son lesiones multiligamentarias, a veces tenemos un poco esa limitación. Y ojo con el tema de que a pesar de que use un retrodrill, no lo controle. Me parece que como lo mostró David, hacer un portal posteromedial o posterolateral para verlo, es algo que lo hacemos en forma percutánea, mínima. Está bueno el doble chequeo, está bueno la limpieza, aconsejamos que lo hagan. El control, digamos, de la salida a nivel de la tibia en el cruzado posterior es muy importante. Algunos lo hacen con radioscopía asistida. Nosotros hace un tiempo ya que no estamos utilizando tanto la radioscopía, porque hacemos todo, esta doble técnica, y como muy bien mostraba David, la visión posterior de la tibia, ya sea con portal posteromedial o posterolateral, nosotros hacemos un poquito más el posteromedial, en este caso particular, y la visualización de la salida del pin guía y retrodrill. Pero que no quede como que es la única posibilidad, sino que es una muy buena variante para estos casos. Perfecto, sí, así es. David, entonces tú en la esquina posterolateral utilizas 3 tornillos, uno femoral, uno fibular y uno en la tibia para el túnel tibial, ¿cierto? Así es. Perfecto. Así es. Sí. Y estoy usando tornillos PIC. Ya no uso más tornillos bioabsorbibles. Creo que dan una buena fijación inicial, pero se ha demostrado que pierden fijación en el tiempo y además hacen reacciones importantes, inflamatorias, cuando se comienzan a degradar. Yo he visto que algunos incluso usan tornillos interferenciales metálicos. ¿Ya? Hola David, Horacio, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto verlos. Bueno, he estado viendo y acompañando la sesión, ha sido realmente muy interesante. Quisiera compartir algunas cosas al respecto, inclusive de las preguntas que hacían en el chat, y también lo que David comentaba al respecto de qué hacer si no tienes injertos, injertos. Bueno, yo voy cerca de los 100, de las 100 grandes, de 100 multiligamentarias, estoy cerca ya. Y bueno, aunque hace 4 años más o menos nosotros ya tenemos algo injertos, el 90% de mis reconstrucciones son con autoinjertos, porque lamentablemente el costo para nuestro medio es muy alto. Y imagínate, un paciente con necesitas 3 injertos, pues ahí ya se te hace muy caro, más los implantes y todo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería decirles es, yo consigo retirar 3 injertos de un solo miembro, es decir, tanto rodilla como tobillo, porque puedo retirar peroneo corto, puedo retirar isquiotibiales, eso siempre, y ahí tengo que decidir en que si voy a retirar cuadricipital o tendón rotuliano. Ahí ya va elección, porque no es bueno retirar los dos al mismo tiempo. Y si necesitara, porque tengo hasta inclusive un caso, tengo de revisión de multiligamentaria. Un paciente que trabaja saltando y haciendo este tipo de cosas, se rompió 3 ligamentos y a los 4 o 5 años llegó con 2 rotos otra vez, cruzado anterior y posterolateral. O sea,
tuve que usar 5 injertos en ese paciente, ¿no? Entonces, y de la otra, puedes sacrificar la otra rodilla. Ahí tienes, en total, puedes retirar 6 injertos de un solo paciente. Inclusive esto fue discutido en una mesa de ISACOS en México, en donde yo estaba como panelista también. Entonces ahí se conversó todo esto y evidentemente la experiencia de otros países en retirar varios injertos de un solo paciente no hay, porque la mayoría de los países tiene injertos a disposición e inclusive bancos propios de sus propios hospitales, no necesitan ni siquiera comprarlos, ¿no? Entonces, con respecto a las preguntas en ese sentido, creo que esa es la respuesta. Puedes sacar hasta 6 injertos de un solo paciente, ¿no? Con relación a hacer, no sé si esta es una pregunta para más adelante, si se animan a hacer los famosos que ahora se están haciendo, utilizar el fiber tape para ayudar en la reconstrucción y que sea más estable. Yo en multiligamentarias personalmente no lo hago. En alguna vez, eventualmente, en algún paciente que necesite un alto rendimiento deportivo, puedo animarme a hacer, pero no es mi rutina. Ahora, con relación a lo que comentaba hace un momento, efectivamente yo tampoco radioscopía, pero lo hago hace unos 10 años. Los primeros años he comenzado haciendo, como decía David también, he comenzado haciendo la cirugía multiligamentaria, y esto es una recomendación para todos los que están empezando a hacer esto: hazle en 2 tiempos. Utiliza radioscopía siempre y ten todo preparado, todos tus implantes para cualquier proceso. En el tiempo, cuando ya vayas haciendo tu propia curva de aprendizaje, vas a poder hacerlos sin radioscopía. Yo no lo uso, como digo, hace 10 años. Vas a poder hacerlos en un solo tiempo, porque el torniquete también es complicado. Y lo que decían al respecto de hacer primero las esquinas para que no haya mucha extravasación del líquido. Y yo personalmente hago primero todo intraarticular, porque más o menos me tardé 2 horas, 1 hora y media, y luego suelto el torniquete y las esquinas, que a veces tienes 1 o 2 esquinas, lo consigo hacerlo sin torniquete. Entonces hago la cirugía actualmente en un solo tiempo. Pero esto es una recomendación, ¿no?, que yo creo que todos van a compartir cuando ya tengas la experiencia suficiente para hacer todo y tengas el equipo, no solamente el cirujano, ¿eh? Tienes que tener entrenado al ayudante, a la instrumentadora y a todos los que van a estar en el campo quirúrgico, porque si uno se retrasa en preparar 1, 2 o 3 injertos, te retrasa la cirugía y entonces es complicado. Entonces, yo creo como todos, retiramos los injertos, pasamos al ayudante y de ahí ya vas haciendo, ¿no? Entonces, ahí queda un poco los comentarios, pero la pregunta respecto a si se animarían a colocarle una aumentación con un fiber tape o alguna de estas cosas. Gracias. Sí, muy buenos tus comentarios en relación, primero que nada, a la radioscopía. No queden con el concepto que la radioscopía es mala, sino que es un gesto más de movilización en el quirófano. Christopher Harner sigue haciendo sus reconstrucciones ligamentarias primarias con control radioscópico, así que no desmerecerlo. Lo importante es encontrar la huella, una buena salida. Tenemos distintas formas, es una herramienta más. Y en relación a los fiber tapes o internal brace que hoy estamos teniendo en el arsenal, creo que, como muy bien decía David, para algunos casos está bueno tenerlo como un complemento. No lo pondría como algo rutinario. Nosotros, por ejemplo, para algunas revisiones con algo injerto o en lesiones multiligamentarias, nos gusta la combinación con algún fiber tape. Y en algún caso, algunos colegas, por ejemplo, cuando hacen alguna asociación sobre una esquina medial, solamente hacen el fiber tape. Nuestra recomendación es tenerlo y puede sumar para refuerzo, porque el efecto fundamental que muchas veces cumple es ese, el de refuerzo, el del efecto de cinturón de seguridad. Pero son variantes. David por ahí nos puede comentar algo ahí en Chile. Sí, de internal brace, la verdad que mi poca experiencia que tengo con internal brace lo he usado particularmente en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, asociado a lesiones del complejo medial, grado 3, con gran inestabilidad medial, y lo he usado con cierta precaución porque, de hecho, tengo un par de pacientes que hicieron una rigidez importante. Se asocia a mayor cantidad de rigidez y artrofibrosis.
y lo he usado también en reparaciones del ligamento cruzado anterior, pero en lesiones multiligamentosas y en esquina posterolateral, nunca. No, la verdad no se me ocurriría usarlo. Muy bien. Realmente el tema hemos visto un panorama en el sentido de que utilizan muchos cirujanos o algunos de ellos injertos. Hay que considerar la morbilidad de la zona donadora también, ¿no? Ya de hecho es una rodilla bastante lastimada. Tomar muchos injertos es posible, 3, 4, 5, pero hay que considerar esto. Personalmente nosotros utilizamos, este es nuestro equipo acá en Santa Cruz, mucho aloinjerto. Está disponible, es fácilmente disponible y puedes utilizarlo en todas las lesiones. Una pregunta que quería hacerlo a los dos panelistas es, ¿el postoperatorio cómo lo hacen? Por ejemplo, ¿utilizan un soporte anterior para levantar la tibia en el caso del posterior? ¿Cómo manejan la esquina posterolateral? Cada uno tiene su protocolo. Nos gustaría que nos expliquen, Horacio, David, por favor, en el orden que ustedes prefieran. Primero David, que es el más referente, aprovechémoslo. No, dijo Horacio primero. Oye, no, la rehabilitación, yo diría que se complejiza un poco cuando uno hace como lo tratamos de hacer hoy día, cuando hacemos una técnica combinada en un solo tiempo. ¿Ya? Es mucho más fácil la rehabilitación cuando lo hacíamos antes en 2 tiempos y claro, rehabilitar una esquina posterolateral, una esquina posteromedial requiere esencialmente un brace con disminución de la movilidad en las primeras 3 a 4 semanas y un rango de movimiento que va aumentando gradualmente de acuerdo a la tolerancia y a la cicatrización de los tejidos. Cuando agregamos el ligamento cruzado anterior y posterior, o uno de los dos, hay que tratar de buscar el equilibrio entre mover y entre tener rígida la rodilla, porque las estructuras posterolaterales cicatrizan en reposo. El ligamento cruzado anterior requiere movimiento. Entonces, tratamos de hacer un protocolo mixto en que yo te diría que se comparte una férula ROM, una férula con rango de movimiento limitado al principio. Yo diría que la mayoría de los pacientes usan la férula ROM durante 3 meses, pero las primeras 6 semanas son términos más rígidos. Comenzamos bloqueando la rodilla la primera semana, la segunda semana dejamos 30 grados hasta la tercera semana, ahí subimos a 60 grados hasta la cuarta semana, y nuestro goal estándar es alcanzar los 90 grados alrededor de la sexta semana, en que ya liberamos la férula en términos del movimiento más profundo. No uso estos pads que levantan la tibia por detrás. Hay unas férulas ROM que vienen hechas para hacer una suerte de cajón anterior y permitirle al paciente que el ligamento cruzado anterior mantenga un poco su longitud durante el periodo de cicatrización. Pero recuerden una cosa, no hay ningún ligamento cruzado anterior, no he visto ninguno que una vez reconstruido no deje un poco de juego posterior. Yo por lo menos no tengo, y el que diga que dejó un cruzado posterior perfecto sin ningún movimiento es mentira. ¿Sí? Así que hay que tratar de compartirla, y se comparte también en virtud de nosotros, como se llama, vamos viendo caso a caso. Acá la rehabilitación, para mi gusto, no tiene, cuando son lesiones multiligamentosas, reconstruidas al mismo tiempo, no hay un protocolo único de rehabilitación, sino que uno tiene que ir viendo caso a caso. Sí, compartiendo todos los conceptos que dijo David, utilizamos siempre férula. Es muy importante en un principio la restricción de la carga, sobre todo cuando hacemos reconstrucciones de complejo posterolateral, porque si no tienen la tendencia a vencer la rodilla y a generar ese varo residual. Y después, como dijo David, ser muy, digamos, a la carta en cada paciente. Muy bien. Hace algún tiempo, ya no lo usamos hace algún tiempo, y aquí todavía la pregunta va dirigida a eso, hay algunos cirujanos que utilizan Larsson, la técnica de Larsson que estuvo escrito hace algunos años. ¿Alguien la usa? ¿Tiene alguna opinión sobre esto? ¿Una experiencia? Nuestra experiencia no fue buena, por lo tanto dejamos de usarla hace mucho tiempo, pero por ahí surge esta pregunta. No es la recomendación hoy en día, no. Sí, no, la Larsson ha quedado un poco en el pasado porque controlaba particularmente solo un poco de la estabilidad
del ligamento colateral lateral, o colateral fibular, no sé cómo le llamen, y no controla ninguna inestabilidad rotatoria. Entonces, no, yo diría que en el pasado, es parte del pasado, de la historia. Gracias. Muy clara la respuesta. Víctor Hugo, ¿tienes algunas preguntas por ahí? Sí, sí. Hay alguna pregunta de los panelistas. Bueno, esta es una pregunta que me parece que ya hubieron varias respuestas, pero a ver, algún comentario acerca de ustedes. Dice el doctor Joseph Arnold Vergara, dice, un paciente con luxación de rodilla, con lesión vascular, ruptura de LCA, LCP, canto posterolateral, luxación de menisco lateral, fractura abulsiva de tendón roturiano. Una vez resuelta la emergencia vascular, ¿cómo manejan sus tiempos quirúrgicos en este tipo de pacientes? Me imagino que el doctor pregunta un poquito los timings en cuanto a la decisión quirúrgica y los timings quirúrgicos. Me imagino que es eso, más o menos. Bueno, nosotros hemos tenido algunos pacientes con lesión vascular y tenemos pacientes también con lesión neurológica. Cuando hay lesión vascular que tiene que ser reparada, eso es lo que prima dentro del concepto quirúrgico. Y solo una vez que eso esté en buenas condiciones y tenga el permiso de los cirujanos vasculares, puedo entrar en la parte quirúrgica. La mayoría de esos pacientes los dejamos con fijador externo durante 3-4 semanas incluso, tratando de minimizar el riesgo de la reparación vascular. He visto con mis ojos amputaciones de extremidad por no tomar medidas precautorias en cuanto al movimiento y en el fondo a proteger esa reparación vascular. Así que para mi gusto prima eso. Y una vez que eso ya está resuelto, vamos a resolverlo como lo hacemos habitualmente. En estos pacientes yo no dudo hoy día en hacer una reconstrucción multiligamentosa en un solo tiempo, de una vez. Pero, insisto, cuando hay una lesión vascular, prima la lesión vascular y eso comanda todo el resto. O sea, no me voy a meter nunca bajo ningún aspecto a operar a un paciente que ha tenido una lesión vascular si no estoy seguro que la lesión vascular está abierta y está funcionando bien y con todas las de la ley. Está muy bueno el concepto que nos dice David, porque recordemos que somos médicos, somos traumatólogos y después somos artroscopistas. Entonces, el dogma de salvar la vida, salvar el miembro, salvar la función, debe ser respetado en cada acto quirúrgico. Debe primar el componente vascular y la estabilización, como decía David, por ahí con un fijador externo. Y en este caso en particular que tú cuentas, por ahí cuando pones el fijador, se puede hacer una reparación primaria del tendón roturiano, como mostró David, y después dejar en un segundo plano para lo demás. Pero no correr riesgo con la parte vascular, sin duda. Amara tenía una pregunta, por favor. Buenos días al panel. Bueno, considerando que las lesiones multiligamentarias son de alto trauma de energía, mi pregunta va dirigida para los médicos de urgencia, en el aspecto de que siempre que ves una luxación y te impacta la deformidad, tienes la tendencia a querer reducirla inmediatamente. Y sabemos también que la irreductibilidad y las lesiones vasculares son razón de cirugía inmediata. ¿Cuál es la conducta que ustedes aconsejarían con un paciente que ha tenido un trauma de alta energía, en este caso con una luxación, ¿no? Sí, es muy importante la evaluación de ese miembro cuando llega, porque puede tener vos lo recibes en tu departamento de emergencias y tienes la rodilla luxada. Le constatas si tienes pulso. Haces la reducción, vuelves a constatar si tiene pulso. Ahí ya empieza en la batería de estudios que tenemos, que algunos será que empiezan con el Doppler sencillo hasta la angiotac, pero el consejo es reducir. Lo que pasa es que si reduce y hay un trastorno en el pulso, o reduce y vuelve a luxar, reduce y vuelve a luxar, o sea que es irreductible o incoercible, ahí tenemos que sospechar que puede haber algo interpuesto. En esos casos, a veces hemos hecho resonancia magnética y nos hemos encontrado con el ligamento colateral medial totalmente metido en el compartimento medial, con el menisco subluxado y a
llevado en algunos casos a tener que hacer reducciones abiertas para estabilizarlo luego en un fijador. Creo que el objetivo que debe primar es el que hemos aprendido, por ejemplo, en el ATLS, y aplicarlo también en nuestro salón de emergencia. Es distinto cuando uno ya está con los guantes así en quirófano esperando qué es lo que va a resolver y el que está actuando en primera línea. El consejo para los que tienen primera línea es que sea un manejo muy emergentológico con estas bases. Muy bien, gracias Horacio. Una pregunta para los dos, y creo que es una pregunta que la traspolamos directamente del paciente. Una lesión, como decía David hace rato, un ligamento cruzado anterior, muy raras veces te queda 100% fijo, siempre tiene algún grado de laxitud. Y pasa lo mismo con las multiligamentarias. ¿Qué les recomiendan al paciente antes de operarlo? ¿Cómo manejan a este paciente joven que intenta volver después a jugar fútbol como antes lo hacía, cosa que no va a suceder? Sabemos que lo va a restablecer, pero a un nivel competitivo probablemente no. ¿Cómo manejan esto? Y esta pregunta es importante para que nosotros como cirujanos, o por lo menos la gente más joven, aprenda a manejar estos pacientes. David, Horacio. Es una pregunta súper interesante porque esto lidia con un tema que habitualmente nosotros, voy a decir en forma genérica, los cirujanos tendemos a ser muy exitistas en cuanto a lo que hacemos. Ya es parte probablemente de nuestro ego quirúrgico. Entonces, claro, viene un paciente así, súper linda cirugía, lo reconstruí perfecto, quedó todo lindo, y tú ves que ese paciente no vuelve a la actividad deportiva. Es un tema re complicado porque vamos a la cirugía de ligamento cruzado anterior nomás, vamos a una cosa tan simple como un ligamento roto en la rodilla. Porcentajes de retorno deportivo entre 60 a 70%, no más que eso. Si tú le vas sumando, si le vas sumando lesiones ligamentosas, obviamente que vamos a tener porcentajes probablemente menores de retorno deportivo. Yo diría que es todo un tema que hay que conversar claramente con los pacientes antes de operar. Ni que decir aquel paciente, y me ha tocado, yo tengo una paciente ahora que la estoy tratando, deportista, no de élite, pero bastante importante, que tuvo una lesión ligamentosa múltiple con daño del ciático púlpito externo, y tiene un daño que lo reparó el neurocirujano, pero yo te aseguro que ese daño va a persistir por toda la vida. Y ella, en su cabeza, piensa que va a volver a actividad deportiva, y yo lo hemos conversado, y tenemos apoyo psicólogo, apoyo del deportólogo, etc. Y ella piensa que va a volver a la actividad deportiva. Puede que sea un buen incentivo para el paciente, pero yo creo que aquí, primero, hablar con la verdad. Segundo, las tasas de retorno deportivo en lesiones de este tipo van alrededor del 60% máximo, y es bien frecuente que queden pequeñas rasgos de inestabilidad o posterolateral o anterior, manejar ópsis secundaria. Muchos de estos pacientes que les gusta esquiar, yo les digo que para esquiar usen una órtesis CTI, una estabilizadora, y lo hacen muy bien con eso. Pero hay otros deportes en los que no se puede. Entonces, tenemos límites, y eso es lo que hay que hablar con los pacientes, de que van a haber limitaciones. Sí, si me permiten poder participar de la charla, David, Horacio, un gusto saludarlos. Nuevamente a través de la pantalla, ¿cómo les va? Quería comentarles un caso excepcional que tuve, una complicación postquirúrgica en una lesión multiligamentaria, que fue una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa superficial. ¿Ustedes han tenido esa complicación? ¿Cómo la han manejado? ¿Realizan una profilaxis antitrombótica en los casos más graves, que tal vez lleven un tiempo prolongado de fijador externo? ¿Algún tipo de protocolo? Sí, es muy importante lo que vos planteás, porque por ahí en estos casos donde hay lesiones multiligamentarias, el paciente va a tener una estasis las primeras semanas. Nosotros por protocolo sí hacemos la tromboprofilaxis. La verdad que a veces ocurre que hay trombosis venosa profunda que pasan silente y uno no las tiene diagnosticadas, pero han ocurrido. Una trombosis venosa por ahí no es tan difícil, pero a veces pueden terminar en un TEP. Entonces, en estos casos de politrauma o pacientes que han pasado por terapia,
nosotros sí cumplimos con el protocolo. Muy bien. Hay una pregunta, Pablo, de nuestro amigo Pablo Cornejo de Ecuador, y eso me parece una pregunta muy interesante. Un paciente mayor, 65 años, con artrosis, luxación con lesión vascular de la rodilla, que amerita bypass. ¿Hay cabida para una prótesis con constricción como tratamiento definitivo? Sí, es una buena pregunta porque a veces nos pasa ya un paciente degenerativo que tiene una lesión, digamos, artrósica tricompartimental. Algunos piensan, bueno, si no tengo ligamento cruzado anterior, posterior, medial o lateral, directamente pasar a una bisagra. Pero tengamos mucho cuidado con indicaciones precoces de prótesis en este tipo de lesiones. Yo particularmente iría en un principio con un tratamiento conservador, tratando de que haya la mejor cicatrización de todo lo que es las estructuras de partes blandas, luego de proteger esa lesión vascular, antes que apurarme y poner en riesgo la lesión vascular y poner una prótesis. Totalmente de acuerdo con Tacho. En un paciente degenerativo con ese tipo de lesiones, tratamiento conservador. Y si en el tiempo, hay que acordarse que las artrosis de rodilla tienden a la estabilidad, tienden a la rigidez. Entonces, yo no me apuraría con una prótesis en bisagra en un paciente así. Le daría todo el tiempo necesario para probar si por el fenómeno degenerativo o por la cicatrización estabiliza parte de sus lesiones. Bien. Tamara, Víctor Hugo. Sí, doctor, considerando de que estos pacientes han tenido un accidente y puede que tengan una compresión de la extremidad por más de 2 o 3 horas hasta llegar a la emergencia, ¿ustedes consideran hacer una fasciotomía de cuarto compartimento o qué opinan acerca de ello? No, para mi gusto la fasciotomía está relacionado con síndromes compartimentales o síndromes de pérdida de la vascularidad. A los cirujanos vasculares les gusta mucho cuando el paciente ha quedado en procesos de isquemia por largo tiempo, a pesar de que no está demostrado un daño estructural del músculo. Ellos prefieren hacer fasciotomía a veces de entrada, cuando el paciente tuvo una lesión de la poplitea y quedó 2 o 3 horas en isquemia. Lo hacen casi en forma, ¿cómo se llama?, generalizada. Yo particularmente no he hecho, no he tenido que hacer hasta ahora, porque en mi caso personal va más asociado a síndromes compartimentales. Pero insisto, los vasculares muchas veces lo hacen de partida en un paciente que ha estado sometido a isquemia por largo tiempo, por más de 2 horas. Muy bien. Víctor Hugo. Muy bien. Creo que ya estamos, en tiempo y forma. Hemos tenido, la verdad, que casi alrededor de 100 participantes dentro de la hora y media que hemos estado con la charla. Queda agradecerle al doctor Figueroa, al doctor Horacio, por la predisposición de compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos con nosotros. La verdad que ha sido un placer para todos los de Abamed tenerlo a ustedes acá. Y bueno, esperando que las próximas oportunidades podamos tenerlo nuevamente. Paul, no sé si querés dar las palabras de despedida como presidente. No, agradecerle a David, a Horacio, grandes amigos, siempre con la disponibilidad de su tiempo para enseñarnos, aprender de ellos, es fantástico. Es un gusto tenerlos, ojalá que pase toda esta epidemia y podamos tomarnos aquí un vino, una cerveza aquí en Santa Cruz, va a ser fantástico. Esperemos que nuestra reunión sea así, en presencial. Mientras tanto, les agradecemos por vía virtual que estén con nosotros, David, Horacio. Bueno, sí, te vamos a cobrar la palabra, Paul, totalmente, especialmente por el vino y por la cerveza. Ya nos veremos allá en Santa Cruz y gracias por la invitación. Obviamente un honor estar aquí con ustedes y compartiendo con los amigos de siempre. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un placer enorme. Los apreciamos mucho.